Qué hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles. Buenos días, cubanos, cubanos de todas partes del mundo, pero como siempre ratifico los de aquí, los de adentro primero, los que están aquí viviendo todas estas penurias ocasionadas por el sistema gastrocomunista. Un fuerte abrazo para estos y más para los que son activistas y otro para los que están en el exterior, bien fuerte para esos que ayudan algo acá adentro. Después, para los que no ayudan nada, que también los amamos, son cubanos, nos gustaría que regresaran a la isla. Y por último, para los que están arriba en el poder, dicho sea de paso, son los que más necesitan misericordia, pero no se arrepienten de nada, continúan arruinando la isla, desintegrando a Cuba como nación. Aquí estamos en este espacio libre, democrático, y lo considero así mentalmente, porque libre dentro de Cuba no hay nadie. Yo digo que yo me siento libre, porque la libertad está dentro de mí. Pueden venir ahora mismo, como una vez lo hicieron, quitarme el teléfono, quitarme todo lo que tengo, hasta la casa, la finquita, los árboles de mango que he cultivado, los plataneros, los árboles de guanaba, de anón, de chirimoya, de coco. Todos pueden quitármelo y después encerrarme en la prisión o matarme. Pero aún así, en mi cerebro está la libertad, que soy libre. Bueno, aquí en este espacio, a veces esta silla está ocupada, pero la mayor parte de las veces está vacía. Siempre me gustaría que alguien la ocupara, pero no sé, parece que la silla está malita, no hay comodidades ninguna acá. Y sucede que hay ausencia. Y digo esto porque brindo este espacio a todo el que quiera decir lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, lo que es, pero pocos se atreven a decir lo que son. Y aquí estamos, cubanos de adentro y de abajo, en esta catarsis por la humanidad. Hoy vamos a comentar sobre los derechos humanos dentro de Cuba, después del 1959 hasta esta fecha. Sí, otras veces he tocado estos temas, porque en realidad me he hecho comunicador, periodista, precisamente por esto. Esto ha sido lo que me ha motivado a utilizar estos medios, como la prensa, el video, el blog, YouTube, Facebook, boletines impresos. Es la defensa de los derechos humanos, las libertades que nos dio Dios sobre esta tierra. En ningún terrenal puede apoderarse de ella, ni de esos derechos, lo que me ha llevado a todo esto. Si no yo fuera tranquilamente en estos momentos, quizás un jefe de máquinas de un barco, que era mi profesión, o estuviese tranquilo en un hogar contando la historia a mis nietos que no veo hace 6 años, precisamente por eso, porque el régimen cubano no me ha permitido ejercer mi derecho a salir y entrar del país. Derecho número 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El martes día 10, según tengo entendido, Cuba fue reelecta para miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por 3 años. ¿Saben por qué retomo estos temas? Porque en la lucha pacífica por los derechos y libertades que nos corresponden a los ciudadanos, por la condición humana nada más, por el hecho de haber nacido, hay que ser perseverante, constante, intransigente. Es como la sabiduría bíblica. Tenla presente todo el tiempo, cuando te acuestas, cuando duermes, cuando amanece y durante todo el día. Los mandamientos hay que tenerlos presentes en todo momento. Y aún así pecamos, los violamos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido que ha sido la dictadura cubana en cuanto a los derechos humanos después del 1959 hasta esta fecha, que Fidel Castro y el Partido Comunista o sus secuaces se apoderaron de la isla por medio de la violencia y se han mantenido dueños de la isla y desde luego de los millones de ciudadanos que hay dentro de ella, a excepción de algunos que han estado dispuestos a pagar bien caro la desobediencia al régimen. Voy a tratar de tocar, no profundamente, pero sí algunos derechos humanos que han sido violados, o cabe la palabra mejor, no permitidos dentro de Cuba, considerado su ejercicio como delito punible. Voy a asesorarme con la Carta Universal de Derechos Humanos. Y vamos al primer artículo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 1959, toma el poder Fidel Castro por medio de la violencia y este artículo número 1
fue como cortado de la Carta Universal, de la cual Cuba es desde 1948 signataria, gestora y había sido firmada en las Naciones Unidas. El homenaje a Orlando Zapata termina en acto de repudio. Estas son las opositoras Damas de Blanco. Se reunieron el jueves en la casa de su fallecida líder, Laura Pollán, para conmemorar los 2 años de la muerte del preso opositor Orlando Zapata. Frente a la casa, unos 200 simpatizantes del gobierno cubano se manifestaron en repudio al tributo. Zapata murió el 23 de febrero de 2010 tras 85 días de huelga de hambre. La organización Damas de Blanco, Premio Sájarov 2005 del Parlamento Europeo, fue creada por esposas y familiares de 75 disidentes detenidos en 2003 y a todos liberados. Una docena de miembros de la organización no pudo llegar a la conmemoración porque fue detenida por la policía política, según la nueva líder del grupo, Berta Soler. Pero Soler afirmó que la conmemoración iba a continuar, con o sin los manifestantes oficialistas. Represión, arrestos arbitrarios, intimidación han sido métodos utilizados por el régimen de La Habana en su afán por silenciar a todo el que piense diferente y lo exprese. ¡Libertad para el pueblo de Cuba! Como parte de la represión de las últimas décadas, los llamados actos de repudio. Que yo me la madre de todos los derechos humanos. Pero este jueves el régimen utilizó además a menores de edad que fueron llevados, uniformados y desde sus escuelas hasta frente a la sede de las Damas de Blanco en Lawton, en La Habana. La práctica, calificada por muchos como abuso infantil, ha sido utilizada por las autoridades cubanas en ocasiones anteriores. Blanco en el Día Mundial de los Derechos Humanos en La Habana. Yo estoy aquí defendiendo los derechos humanos de Cuba. ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva Cuba libre! Más de 30 activistas, entre ellos una decena de Damas de Blanco, fueron detenidos mientras protestaban en la céntrica esquina de Eli 23 en El Vedado. ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva Cuba libre! Los opositores se manifestaban en silencio cuando los arrestaron violentamente. Uno de ellos tras lanzar octavillas en plena calle. Los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos, pero a partir del 1959 hasta esta fecha actual, los pensadores diferentes, los que no aprobaban la política gubernamental castrocomunista, se les negaba directamente el ejercicio de este derecho, públicamente, a toda la nación cubana. No es que se le violaba o no se le dejaba ejercer a un ciudadano. No. A todo el que pensara diferente, por manifestar su pensamiento diferente a la ideología gubernamental, podían desde excluirte socialmente, o sea, expulsarte de tu trabajo, privarte de estudios universitarios, hasta conducirte a la cárcel por largas condenas de prisión. O también en algunos casos podía ser conducido al paredón culpándote de otros supuestos delitos. Eso lo determinaba la política gubernamental. Este artículo número 1 siempre ha estado sometido a la política gubernamental castrocomunista. La identificación con la política gubernamental condicionaba este artículo. Bueno, lo condicionaba todo, pero nos estamos refiriendo a este artículo número 1. Comportamiento fraternal, cuando por pensar diferente o manifestar tu pensamiento diferente podían y aún pueden llegar a tu casa, privarte de todo, golpearte y llevarte a prisión. Y aún está plasmado en un artículo constitucional. Cualquier individuo dentro de la nación está autorizado constitucionalmente para por un supuesto delito de contrarrevolución, esto que yo hago, por ejemplo, venir y golpearme, maltratarme, y está exonerado de procesos en el Código Penal. De hecho, hoy se ejecuta todo este proceso. Pero a sabiendas de todo esto, la ONU siempre ha callado y se ha confabulado con la dictadura en estas violaciones de derechos que han sido públicas. Y dice el segundo artículo que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. ¿Cómo es posible que a través de tantos años, con esta violación pública de derechos a toda la ciudadanía, las Naciones Unidas no hayan tomado medidas concretas en cuanto a la violación o la no permisión del ejercicio de los derechos humanos dentro de Cuba, con el pueblo cubano? Vamos al artículo número 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Tiene un ciudadano derecho a la vida cuando es discriminado socialmente por un pensamiento político diferente. Puede ser expulsado de tu trabajo, que es tu sostén, que es lo que te garantiza la vida dentro de la nación, pero también puede ser privado de la libertad. ¿Qué garantía hay de la seguridad sobre esa persona? Y repito, no ha sido una persona. Toda esta violación de derechos o no permisión del ejercicio del derecho es a toda la nación. Vamos al artículo número 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Directamente no existe la esclavitud aquí en Cuba, pero la servidumbre, cuando se condiciona la libertad, la existencia, el derecho a la vida con el trabajo social a una persona, con la definición política de esa persona, ¿acaso eso no es servidumbre? ¿No estás obligado a servir bajo esa condición? 64 años bajo esa condición. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cientos de miles de cubanos han sido privados completamente de derechos. Quien les habla, en muchas ocasiones se le ha violado este derecho. Por ejemplo, he sido arrestado en más de 20 ocasiones, no por hacer violencia, no por hacer desorden público, solo por ejercer mi derecho. Y cuando he sido arrestado, me han colocado las esposas a lastimarme los brazos. Eso además de empujones, algunos golpes, faltas de respeto. Recuerdo en una ocasión en la calle Tercera de Miramar, cuando una persona civil me aló la barba, tenía yo la barba un poco más larga, me aló la barba y me dijo: viejo maricón, no te ves tan viejo para estar protestando. En otra ocasión, estando el Papa en la Plaza de la Revolución, cuando me iba acercando para ver lo que decía el Papa, fui arrestado y golpeado por el abdomen, después conducido a una estación de policía. En otra ocasión, cuando estaba arrestado en la unidad de policía de Santiago de Las Vegas, un teniente de Villamarita, sin haberle yo faltado el respeto ni ofendido, me dio una trompada, como se dice en términos guajiros, porque no fue una galleta, fue una trompada, por el lado derecho del rostro, que me tiró al piso. Después me agarró del piso y me estranguló. Eso es en mi caso, pero he visto personalmente otros casos en esos arrestos masivos y conozco de otras personas que han sido golpeadas aún más dentro de una estación de policía después de arrestado. Mi hermana fue golpeada con una tonfa enfrente del cine Yara, que se supone que hay algunas posibilidades de que ese golpe le haya ocasionado la muerte. Años después no está comprobado porque no hay acceso a comprobaciones, y de estos casos han salido muchos públicamente después que tenemos teléfonos celulares. Artículo número 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Independiente de lo que he visto, de las violaciones que he visto de este derecho, de la negación de este derecho por las instituciones del Poder Judicial dentro de Cuba, voy a comentar mi caso. ¿Qué significa personalidad jurídica? Que hay que respetar mi personalidad dentro de las leyes del Estado. Yo voy a hacer esta simple pregunta. ¿Se respeta mi personalidad jurídica cuando vienen un grupo de secuaces, delincuentes uniformados y no uniformados, comandados por una mayor del Ministerio del Interior, seguida de otros oficiales, porque la mayor parte de los policías uniformados que estuvieron en esa acción eran oficiales? Llega una mañana aquí a este lugar, no me enseñan orden de registro, me sientan en una silla y ocupan todas mis propiedades: cámara, teléfono, laptop, moto,
Bueno, todo lo que tenía. Lo acumulan en el auto patrulla y se lo llevan todo. Me tienen 2 días arrestado en un calabozo. De hecho, todo estaba legal. Había sido entrado por el aeropuerto la laptop, la cámara igual. O sea, todo legal dentro de las leyes vigentes y los diferentes códigos en la nación. Después de varios meses se me cita que se me iba a poner una multa por receptación de mis propiedades. No estuve de acuerdo, pedí un juicio donde yo pudiera defenderme. En resumen, no se me hizo juicio, se me olvidaba. Tuve que poner una fianza de 3.500 pesos para poder salir en libertad. Para resumir todo esto, después de varias citaciones, se me devuelve la fianza. No se me hace ningún proceso jurídico como está determinado por el sistema judicial cubano o por el Código Penal, donde se demostrara un delito punible, pero no se me devolvió nada, absolutamente. ¿Dónde está el reconocimiento a mi personalidad jurídica? Pero como el caso mío, hay cientos de casos aquí dentro de Cuba. Y digo aquí dentro de Cuba porque muchos se han marchado precisamente por estos acosos, por estas violaciones de derechos y están en los Estados Unidos, pero la violación ocurrió aquí dentro de Cuba. La negación del derecho ocurrió aquí dentro de Cuba. Artículo 7. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El pensador diferente, el disidente, el que no aprueba la política gubernamental dictatorial, es diferente ante la ley. Para este individuo, en este individuo no se aplica la ley. Fiscales, policías, abogados, el sistema jurídico y represivo hace lo que le viene en gana con ellos y según su conveniencia. En mi caso, por ejemplo, tengo igual derecho a los demás. Recuerdo que en una situación en que estaba arrestado, un ciudadano arrestado dentro de Cuba, según el Código Penal o los distintos reglamentos de las estaciones de policía, tiene derecho a una llamada para comunicar a sus familiares dónde se encuentra y para que en la ausencia de la llegada a la casa el familiar esté documentado dónde está. Quiten esa preocupación. En una ocasión estaba arrestado en la estación de policía de Alamar y vi que los demás arrestados por delitos comunes tenían derecho a su llamada, que se supone que para todo. Terminó de llamar uno de los arrestados y yo fui a tomar el teléfono y el policía me dijo, tú no puedes llamar. En esa ocasión hice el intento, pero en otras decenas de ocasiones no hice el intento porque no se nos permitía la llamada telefónica para comunicar a nuestros familiares. Así ha ocurrido durante 64 años con cientos de arrestados por ejercer nuestros derechos. En otra ocasión, aquí en el Vivar, le pregunté al oficial de Villamarita que por qué nosotros no teníamos derecho a avisar a nuestros familiares mediante la correspondiente llamada telefónica plasmada dentro de la ley. Y me dijo que eso era si me la merecía, porque no hay yo que contestarme. Y eso es una ley, pero el pensador social diferente, el defensor de derechos humanos, contrario a lo que está estipulado a ser protegido por el gobierno, no tiene derecho a nada de eso. Importa un bledo si está plasmado dentro de la ley o no. La condición política determina. Una política social, porque yo no me considero un político. Yo me considero un pensador social, defensor inclaudicable de los derechos humanos y de los derechos que Dios me dio sobre esta tierra y ningún terrenal me puede privar de ellos.